bien con todos. Bueno, el día de ayer ya empezamos el capítulo de neurología. Han empezado con la clase del doctor Mayer. Esperamos que las clases no ocurren inconvenientes para que se lleve de manera secuencial y en la medida de lo posible que sea pues de manera presencial. En caso de dificultades, tratar de coordinar con el docente a cargo para que sea pues efectivo, como les digo, idealmente siempre presencial, que es lo que el doctor Zavala como coordinador siempre pues ha insistido, ¿ya? Traten de no perderse las teorías, número uno, tampoco se pierdan sus casos clínicos, recuerden que todo es calificado, así también sus prácticas, cuidado con las faltas que puedan tener, salvo que estas sean debidamente justificadas, ¿no? Según la programación que tenemos, vi que el examen teórico estaba programado para, según el sílabus, para cierta fecha. No sé cómo han estado haciendo con las fechas de los otros exámenes. ¿Han respetado el sílabus o han cambiado? Porque si mal lo recuerdo está para un día sábado. Sí, está para un día Así es, sábado. y eso lo están haciendo de manera presencial y vienen a cada examen. Sí, perfecto. Listo. Entonces, en cuanto al examen teórico, las preguntas vienen de las clases dadas. Cada docente que dicta teoría me envía preguntas con sus alternativas respectivas. Usualmente reviso siempre antes para que no haya correcciones al final del examen. Así es que traten de repasar, estudiar bien, no solamente lo que terminan en la teoría, sino también pues un poco más allá, ¿no? Definitivamente el tiempo es bien corto para brindarlo solamente de 1 a 2 horas. Igual las clases prácticas son poquísimas las que tienen, son 4, por ahí uno que otro grupo logra reunirse con los docentes 5 veces a la semana. Igual es bastante corto, ¿ya? Entonces siempre ir más allá, tratar de ver la manera de ver más pacientes, ¿no? Bueno, que es la vida real, ¿no? O sea, si bien ustedes llevan la parte de lo que es simulación, que no está mal, ¿no? Pero bueno, finalmente la vida real es diferente, ¿no? Un paciente tiene más de un problema y pues uno tiene que ver de manera holística y integral. Por eso es que no descuiden sus prácticas, traten ustedes mismos tratar de buscar pacientes, si en su caso no tienen dificultades durante las prácticas y no encuentren muchos, ¿ya? Entonces prepárense bien para el examen, ¿no? Por si acaso. Las preguntas son en base a las preguntas que envían los docentes, no es que yo las saque de donde sea. Si yo dicto teorías, pongo mis preguntas. El doctor Zavala dicta sus teorías, manda sus preguntas. Y así son todos los docentes. Ya no quiero sorpresas y no aplico curva al final. Ahora sí, vamos a revisar el tema para ahora que corresponde a pruebas diagnósticas en enfermedades renales. ¿Ya? En realidad son muchas pruebas diagnósticas que se pueden usar para el diagnóstico de enfermedades renales. A veces en realidad no es suficiente solamente una de las pruebas para poder hacer un diagnóstico definitivo, ¿no? Definitivamente estos no van a ser exámenes auxiliares, también necesitamos valorar la parte clínica y logística. Dentro de las pruebas siguientes que se pueden realizar, existen diferentes pruebas tipo marcadores endógenos, exógenos porque van a relacionarse con sustancias que se realizan en nuestro cuerpo y exógenos porque se requieren administrar sustancias para poder valorar la función, ¿no? O el grado de daño de nuestro riñón. ¿Okay? Bueno, el examen completo de orina, que es algo recontra súper básico, pero es importante saber cómo interpretarlo, ¿no? Los exámenes radiológicos, que van desde cosas súper simples hasta cosas súper complejas, que en verdad no tenemos todo a la mano aquí y no fácilmente se hacen uso de ellas. Y bueno, finalmente una biopsia renal, ¿no? Que es una prueba bastante pues invasiva, y sí la realizamos, o bueno, la realizan los nefrólogos con cierta frecuencia en nuestros pacientes, ¿no? Para tratar de llegar a un diagnóstico pues definitivo. Siguiente. Dentro de las pruebas que se utilizan, ¿no? Para valorar la función renal existen muchísimas, ¿no? Y justamente ellas van a hacer uso de marcadores endógenos y exógenos. Los marcadores exógenos en verdad van a tener ciertas dificultades para su uso. ¿Por qué? Porque debemos recordar que el riñón va a tener una serie de funciones, ¿no? Una de ellas
a nivel de la membrana basal glomerular va a haber una filtración, ¿no? De una sustancia X. Posteriormente esta sustancia X llega a los túbulos y esta de aquí puede reabsorberse y también puede haber algún grado de secreción. Entonces, si nosotros queremos calcular la función renal, necesitaríamos una sustancia idónea para poder pues, hacer toda esta medición. Una de las pruebas que se describe pues, es la bilirrubina, ¿no? Es una sustancia que en verdad no es secretaria de nuestro cuerpo, sino es una prueba que se puede usar para valorar lo que es el infiltrado glomerular, ¿no? Dado que solamente se elimina por filtración, lo bueno de esto es que no se secreta ni se absorbe, ¿no? Por los túbulos renales, ¿no? El problema es que no se produce en el organismo, por lo tanto es necesario pues, infundirlo. Y lo otro es que el método que se usa es bastante tedioso. Es por eso que en verdad no la solemos usar nosotros. Tenemos que buscar otras alternativas, pero también las otras alternativas van a tener un mayor grado pues, o reducir pues, la precisión, ¿no? E incrementar el error en eso. ¿Sí? Ahora, si valoramos qué es lo que medimos nosotros específicamente, es el trigams o la aclaración o expresión de inulina. Para esto existe una fórmula que es la expresión urinaria de inulina sobre la concentración plasmática. Cuando se valora la expresión urinaria, entonces esta va a ser igual al volumen urinario del paciente o la concentración urinaria de inulina. ¿Sí? Siguiente. Otro método que se puede pues, realizar, y quizás esa sí la podamos realizar nosotros, ¿no? Es el trigams o la expresión de creatinina, ¿no? La creatinina es una sustancia que deriva de la creatina, ¿no? Y la creatina sí se produce en nuestro cuerpo y está relacionado pues, con varias cosas, entre ellas la masa muscular. Entonces, esta se puede usar como equivalente, ¿no? Claro que esta se puede excretar por los túbulos, pero el problema es que existe una sobreestimación del filtrado glomerular, sobre todo pues, en aquellos pacientes que se encuentran con una enfermedad renal crónica avanzada, ¿no? En estadio 5, dado que podría haber una sobreestimación. Entonces, es más o menos el 10 al 40% la secreción de esta, ¿no? Entonces, se sobreestimaría y no sería pues, un parámetro exacto, ¿no? Ahora, como les dije, es importante pues, medir, ¿no? El volumen. En este caso tendría que ser el volumen de 24 horas y deberíamos verificar que este volumen sea adecuadamente medido, ¿no? Puede que quizás no lo haya hecho adecuadamente y el volumen, gran parte del volumen o parte del volumen se haya perdido, entonces no se va a poder estimar adecuadamente este equilibrio de la relación de creatinina. Una manera práctica es, ¿no? Que se dose lo que es la creatinina, lo que es la orina de 24 horas, y hay ciertos valores que deberían haber, ¿no? A pesar del daño renal, a nivel de varón y a nivel de mujer. Si es que los valores de la creatinina en la orina de 24 horas están dentro de este rango, podríamos decir que la recolección de orina de 24 horas ha sido adecuada. Pero si no se encuentra dentro de este rango, podríamos sospechar de que ha habido una inadecuada recolección, por lo tanto el resultado de filtración glomerular es inadecuado y tendríamos que volver a repetirla. Siguiente. Bueno, también hay otra que es la inversa de la creatinina. Tendría que ser la creatinina sérica, nos serviría para estimar lo que es el filtrado glomerular de forma comparativa, no tanto para tener exactitud en el filtrado glomerular, sino para seguimiento, ¿no? En el tiempo. Tendríamos que tener solamente la medición sérica y bueno, hacer la inversa, que sería algo contra más sencillo, ¿no? Que estar juntando la orina de 24 horas. Siguiente. Otra, la creatinina sérica propiamente dicha, ¿no? Como les decía, varía con la masa muscular y va a depender por ende de su textura excepcional. Si nosotros recordamos, y por ahí hemos revisado muchas historias clínicas, vemos que los valores de creatinina en sangre van, ¿no? De acuerdo al laboratorio, a veces de 0.8, 1.2, más menos 1, más menos 2, ¿no? Pero siempre decimos que ese valor es bastante relativo. ¿Por qué? Porque depende de la persona, ¿no? A veces para nosotros, quizás hasta para mí, un valor de 1.1, por más que esté dentro del rango, va a ser patológico. ¿Por qué? Porque justamente eso depende de varias cosas, ¿sí? Como por ejemplo la masa muscular, ¿no? La masa muscular. Entonces, probablemente esos valores solamente son referenciales y lo que nos interesa a nosotros es quizás acercarnos más a la realidad. Y lo otro es que no podemos valorar solamente un valor de creatinina, ¿no? Lo que tendríamos que hacer en todo caso es un seguimiento en el tiempo, ¿no? Y ver cómo pues esta varía. Entonces, ya cuando ustedes revisan el tema de lo que es insuficiencia renal, por ejemplo, aguda, infuria renal aguda, se van a dar cuenta de que los parámetros a tomar en cuenta son básicamente
es un valor, sino es la variación, ¿no? Si esta se duplica, se triplica y también pues el tiempo, así como el volumen luminal, ¿no? Entonces, recuerda, un valor de creatinina sérico como tal, único, no nos hace diagnóstico pues, ¿no? de que hay o no una injuria renal, salvo pues, que sean pues, valores exorbitantemente elevados, y que no queda duda, ¿no? Pero si estamos en un valor dentro supuestamente del rango de la normalidad, esa normalidad miremoslo siempre con pinzas, depende de, si yo tengo una paciente, quizás se me ocurre, una adulta mayor, ¿no? Que quizás mida 1,50 m y en verdad pese 35 kilos o 36 kilos, definitivamente para ella quizás 0,8, ya pues quizás su creatinina está duplicada, ¿no? Su creatinina basal, entonces mucho cuidado para tomar en cuenta esos valores referenciales, ¿no? Entonces lo que nos interesa ver es frente a qué paciente estamos, número uno, número dos, la variación, ¿no? De esta. Siguiente. Bueno, la urea también es otro valor sérico que usamos para valorar lo que es la función renal, ¿no? Y esta urea puede modificarse con la dieta, con el estado de hidratación, algunos fármacos y ciertas situaciones clínicas, a diferencia de la creatinina, ¿no? Que es menos variable en comparación de la urea. Podrían haber varias situaciones que incluyen la urea, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener a veces una condición de hemorragia digestiva alta, como ustedes ya la han podido ver, ¿no? Lo que es el capítulo de gastroenterología, entonces esta condición podría incrementar los niveles de urea más no los niveles de creatinina, ¿no? Y podría haber una disociación entre urea y creatinina sin necesidad de que la función renal pues, esté alterada, ¿no? Solamente por el incremento de urea, ¿no? Entonces es bastante variable, entonces tendríamos que tener cierto cuidado, ¿no? O solamente valorar la urea. Algunos usan, ¿no? El UP, ¿no? O sea, el cociente de urea creatinina, ¿no? Cuando estos valores son por encima de 20 o a veces por encima de 100, piensan rápidamente en una de las posibilidades que podría ser, aparte de un daño renal, quizás sea una hemorragia digestiva. Bueno, otra manera de valorar lo que es la filtración glomerular es usando esta fórmula, creo que todos la conocen, ¿no? Y es sencilla de abordar, 140 menos de edad, ¿no? Por el peso entre 72 por la creatinina y es mujer por 0,085. Pero recordemos que esta estimación de filtrado glomerular no se usa de manera pues, universal, ¿no? En todo paciente. Esto se usa normalmente cuando el paciente ya tiene pues, se encuentra en estado global basal o se encuentra pues, en un daño crónico. Si el paciente tiene una enfermedad crónica y sobre eso se le agrega una enfermedad aguda, entonces para esa agudeza esta fórmula pues lamentablemente no está ajustada. Porque en un estado agudo los valores que vamos a necesitar acá, como por ejemplo la creatinina, van a ser variables. Tendríamos que empezar a esperar que el paciente se compense para recién ponernos a valorar lo que es el filtrado glomerular. Entonces hay que tener pues bastante cuidado. Bueno, la otra situación que quizás va en contra de esta fórmula, ¿no? Es que podría, ¿no? No tener cuidado en el caso de los pacientes que sean obesos, ¿no? O cuando la tasa de filtración está demasiado baja, por debajo de 30, en estos casos el valor calculado excede hasta el 30% de la filtración. Entonces tampoco en realidad es un método pues, tan exacto, digamos, ¿no? Siguiente. Otra prueba, y esta es la cisterina C, eso de aquí, es un marcador endógeno, que quizás podría ser mucho más útil que la creatinina, ¿no? Tiene cosas a favor, pero que son mayores, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la edad, no hay mucha alteración, solamente la creatinina podría alterarla más, en cuanto al género, podría quizás ser más alterada la creatinina, ¿no? Entre otras factores o variables que se podrían considerar. Pero quizás lo más importante va a ser esto, ¿no? ¿Qué sucede a nivel renal con cada una de estas sustancias? En el caso de lo que es la cisterina C, esta de aquí se filtra y lo bueno es que se cataboliza a nivel tubular. No habría problemas tanto con la secreción ni con la absorción. Pero en el caso de la creatinina, sí, pues, lamentablemente existe un grado de secreción tubular que pues, permitiría quizás de que no sea tan evaluado, tan bien evaluada la función que se ha implicado en los pacientes. Entonces, en verdad, hasta el momento, pues, la cisterina C sería uno de los mejores elementos, pero el problema es que no se usa, ¿no? De manera rutinaria. En verdad, nosotros no somos amigos. ¿No se usa por los costos? Por costos y también porque no está difundido, ¿no? En diferentes
que no se valora. Entonces, es una manera de cómo valorar la función renal. Pero recuerden ustedes que la función renal no solamente puede ser filtrado, ¿no? Porque a veces podemos tener hematuria, puede ser de origen glomerular, ¿no? Entonces, en el filtrado solamente no estoy valorando la hematuria, ¿no? Si, por ejemplo, tengo una infección renal, ¿no? Una nefritis, sin necesidad de que yo valore solo la función renal, podrían haber otros daños, ¿no? Quizás daños a nivel estructural de estas, ¿no? Y quizás otras funciones de la función que no solamente valoro con la función renal. Por eso es que necesito otras pruebas también para ayudarme a valorar esto, como por ejemplo el examen completo de orina. Es algo recontra súper sencillo, esto está disponible pues, en todos lados, pero depende también de la persona o de los responsables tecnólogos, médicos, ¿no? Que puedan procesarla, ¿no? Pero así como debe procesarse adecuadamente una muestra de orina, debería pues ser también interpretada adecuadamente, ¿no? Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado. ¿Qué nosotros vamos a valorar en lo que es un examen completo de orina? Bueno, completo porque son varias cosas, ¿no? Una es la parte macroscópica y otra es la macroscópica, la parte física y la parte química, ¿no? Lo más sencillo. La parte física se puede valorar el color, olor, rigidez, densidad, pH. Y la parte química, proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, la presencia de hemoglobina 1, entre otras. Siguiente. Entonces, por ejemplo, si valoramos solamente el color, por lo tanto, es malo, algo no se debe decir. Entonces, pueden haber alteraciones del color de la orina, ¿ya? Y nos podrían indicar diferentes afecciones. Por ejemplo, tenemos aquí el color rojo, que es algo que probablemente veamos frecuentemente, ¿no? O más frecuentemente en nuestra vida. ¿Qué nos podría indicar? Afecciones como por ejemplo la presencia de hematuria, que podría ser de origen glomerular o no glomerular, la presencia de hemoglobinuria, microglobinuria, presencia de porfirias en orina, etc., ¿no? Podría indicar también quizás la presencia de fármacos, ¿no? O no necesariamente siempre el color rojo, podría ser la presencia de hidroquísimo, ¿no? De ampicinas, de nitroglinas, de azatirilinas, ¿no? Por ciertos alimentos. Entonces, desde ya podría darse esa situación, ¿no? O proteínas, por ejemplo, que ocurren con los negrúsculos. También podrían haber algunas afecciones, como por ejemplo la misma hematuria, ¿no? Hemoglobinuria, microglobinuria, la presencia de porfirias, etc., ¿no? También fármacos, también hay, los solemos usar, ¿no? Metronidazol, metildopa, eso es frecuentemente usado en el entorno, etc., ¿no? Y después otras condiciones, ¿no? Que sería la orina naranja, ¿no? La globulina que se podría darla, los fármacos que también se usan como antitebe, carbamazepina, etc. Siguiente. Otra situación que se debe medir es la densidad urinaria. Para esto existen dos métodos. Una de ellas es por gravedad específica y otra es por osmolaridad. ¿Okay? Entonces, en este caso, deberíamos nosotros medir esta densidad. Debemos recordar que esta es una densidad relativa. ¿Okay? Siguiente. Y los valores, hay valores instantes, ¿no? Algunos dicen que van de 10 a 24, otros varían un poco más. Pero sí hay algunos puntos a tomar en cuenta, ¿no? Cuando el valor está entre 1000 y 1003, podríamos pensar que esa orina está bastante chiquita, ¿no? Es el extremo. Y en estos casos podríamos pensar quizás en una diabetes pues insípida, ¿no? O en todo caso en una intoxicación por agua, ¿no? Entonces, podrían quizás darse esas situaciones, ¿no? Probablemente el paciente presente pues, una poliuria, ¿no? Y dentro de las poliurias probablemente sean poliurias acuosas en el paciente, buscando quizás hormonas, es probable. A veces encontramos valores de U10, ¿no? O una cosa es que yo presente el valor de U10 una sola vez y otra cosa es que yo presente el valor de U10 de manera repetitiva, ¿no? Entonces, a ver, si yo tengo un paciente al cual lo deshidrato, ¿qué sucedería con la densidad urinaria? Probablemente incremente, ¿verdad? Entonces, igual, si un paciente yo lo sobrehidrato, me esperaría que tienda a su nivel inferior, ¿verdad? Pero ¿qué sucedería si yo deshidrato al paciente y en verdad este valor no incrementa, ¿no? Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado. Si yo tengo de manera repetitiva una muestra de orina tomada por la mañana, no es decir, con inferior
previo de ayuno, con todos los cuidados que se debe tomar, y de manera repetitiva salen de un 10, debería pensar de que quizás eso no es normal y quizás exista un problema, ¿no?, que se llama insuficiencia, ¿no? ¿Qué sucede aquí? El problema podría estar a nivel de la concentración de la orina. Si esa concentración podría estar alterada y eso podría presentarse en situaciones como por ejemplo la fibrosis pulmonar aguda, algunas situaciones de enfermedad renal crónica, ¿no?, o quizás esta, pero con una tasa de filtración glomerular reducida. A propósito de esto, si ustedes ven en el pabellón, en la camita número 44, hay un señor que hace polvurias, ¿no? Yo creo que más de 9 litros por día y creo que la orina es casi transparente. Si desean ir a ver de qué se trata, pues hacer, bueno, tienen que revisar la historia nada más, ¿no? Así que no colaboran mucho y esto no lo sentido. Pero creo que es un bonito caso para que lo puedan analizar. ¿Sí? ¿Podrían haber tres situaciones? Sí. Por ejemplo, tengo una densidad de 1,35, o sea, ya me voy al otro extremo, ¿no? Y aquí pensar en que aparte de deshidratación, en otras sustancias, ¿no? Por ejemplo, agentes endógenos, con la presencia de glucosas elevadas o proteínas elevadas, o exógenos como contraste. Si el valor es por encima de 1040, pensar fuertemente en lo que es contraste. Y los contrastes siguientes, los contrastes son bastante usados, ¿no? Dado que usamos bastantes pruebas de imágenes, bueno, usamos nosotros el contraste ayudado principalmente para las tomografías, y en el caso pues, de la resonancia usamos gadolinio, ¿no? Pero al menos usamos nosotros el contraste ayudado. Así es que hay que tener pues bastante cuidado. Les dije que había dos métodos, una de ellas es la densidad urinaria y otra es la osmolaridad. Cada quien tiene sus pros y sus contras. En el caso de la densidad urinaria podría ser modificada por otras sustancias, proteínas, glucosa, temperatura, y otras sustancias como contraste ayudado, y en el caso de la osmolaridad, ¿no?, podría ser afectado por concentraciones elevadas de residuos, ¿ok? O sea, por ejemplo, está de hipertensión pulmonar, hipertensión diabética, etc. Siguiente. ¿Qué más vamos a valorar nosotros? Las proteínas, ¿no? Entonces, ¿cómo valoramos las proteínas? Bueno, en un examen completo de orina, usualmente se usa lo que es una tira reactiva, ¿no? Colocas la tira reactiva y te marca varias cosas, ¿no? Y una de las cositas que te marca, usualmente, pues, es la presencia de proteínas. Debemos recordar nosotros que dentro de esta proteína, ¿no?, se va a unir pues, a un tampón que va a provocar un cambio de pH, y esto va a pintar cierta coloración en la tira que nos va a indicar más o menos de manera aproximada cuál es la concentración de proteínas específicamente o más frecuentemente albúmina dentro de esa muestra de orina. Entonces es un método no cuantitativo, es un método semi-cuantitativo. Pongo la tira, veo a qué color vira y podría valorar más o menos qué cantidad de proteínas hay en esa muestra de orina. El problema es que la tira reactiva principalmente lo que va a medir es albúmina y no necesariamente siempre va a haber albúmina en la orina. Lo normal es que nosotros eliminemos orina, mínimas cantidades y que la mayoría de ellas sea albúmina. Pero en situaciones patológicas pueden haber otro tipo de proteínas que se eliminan a través de la orina. Por ejemplo, existe un grupo de enfermedades que son las hemapatías monoclonales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Voy a tener un tipo específico de glóbulo blanco, ¿no?, específicamente los plasmocitos, y estas células plasmáticas lo que van a producir o sintetizar son una serie de proteínas que usualmente son anormales y en la mayoría de casos son proteínas clonales, ¿no? Entonces, esta producción de proteínas va a estar incrementada, por lo tanto va a haber una mayor concentración de proteínas en sangre, pero no va a ser albúmina, sino van a ser pues cadenas ligeras de inmunoglobulinas, ¿ya?, que también van a ser patológicos. Y como hay una sobrecarga de proteínas a nivel de la sangre, ¿qué va a suceder? Esta sangre se filtra por el riñón y esas proteínas que están en gran cantidad también se van a filtrar, van a pasar la barrera de la membrana basal glomerular, van a terminar filtradas y cuando lleguen al túbulo ciliado proximal deberían haber receptores, ¿no?, que puedan tranquilamente pues, reabsorber esto, pero estos receptores van a ser sobrepasados por la gran cantidad de proteínas, por lo tanto va a haber una gran carga de proteínas que se va a terminar filtrando, pero no van a ser proteínas tipo albúmina en este contexto que estoy contando, van a ser cadenas ligeras de inmunoglobulinas. Por lo tanto, estas cadenas ligeras de inmunoglobulinas no van a ser detectadas por esa tira reactiva. Las
tiras reactivas de orina están diseñadas básicamente para detectar el vómito, ¿ya? Básicamente para el vómito, para otras proteínas lamentablemente no. O sea, si yo tengo ese problema, ¿no?, de que pueda tener una hemopatía pulmonar, ¿no?, y dentro de eso podría estar el mieloma múltiple, entre otras enfermedades, ¿ya? Probablemente una tira reactiva me salga normal, pero sin embargo el señor me puede decir tranquilamente, yo tengo orinas espumosas, ¿no?, y mi tira reactiva no, sale normal, sale negativo, sale una cruz, y yo desestimo y no hago otra prueba adicional para tratar de investigar. Entonces ahí me estoy quedando, ¿verdad? Ahí estoy dejando de pasar algo que en verdad está presente, ¿no? Entonces mucho cuidado, ¿ok? Entonces recuerden que la tira reactiva está diseñada para pensar en albúmina, que es la proteína que se encuentra en mayor proporción en la muestra de orina normal, pero aún así son pequeñas cantidades de proteína. ¿Okay? Siguiente. Bueno, en cuanto al pH, el pH de la orina es bastante variable, puede ir de 4 a 8 y hay diferentes situaciones que pueden modificar, ¿no?, como por ejemplo condiciones fisiológicas, fármacos, patología renal, ¿no? Entonces, ¿qué nos interesaría ver? Bueno, nos va a pasar todo, ¿no?, pero quizás nos vamos rápidamente a la parte patológica. Allí vamos a encontrar que, por ejemplo, no es todo, definitivamente, infecciones urinarias podrían alterar pues el pH de la orina, ¿no?, y podríamos verse elevados. ¿Quiénes? Aquellas infecciones que se van a ser generadas por gérmenes que desdoblan la urea. ¿Cuáles son los gérmenes que desdoblan la urea, que podrían ir con un pH incremental? También otras situaciones de dificultad renal que podrían existir, existen subtipos que podrían ir con pH alterado, ¿no? También podrían haber ciertos fármacos diuréticos que lo usamos bastante nosotros, pacientes con insuficiencia renal, para pacientes con falla cardíaca, para pacientes sobrehilatados, etc. ¿Okay? Podríamos usar antiácidos, pero bueno, esto es más en consulta, sinceramente. Los antiácidos nos dan un paciente hospitalizado, y alcalinizantes de la orina en algunas situaciones podemos usarlos también hospitalizados. Siguiente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues un análisis microscópico de la orina, y esto es importantísimo, ¿no? Vamos a tener que ver y buscar varios elementos, dentro de ellos los eritrocitos. Sabemos que los eritrocitos van a ser pues elementos formes, ¿no? En este caso van a ser pues no nucleados, no van a ser estrictamente pues una célula, y podría ser microscópico o macroscópico, ¿no? En todo caso micromaturia o macromaturia. Macromaturia se lo podemos visualizar, y micro cuando solamente se ve pues al microscopio. Siguiente. En cuanto a lo que son los eritrocitos, debemos acordarnos, ¿no?, que a nivel de lo que es el examen completo de orina debería encontrarse eritrocitos eumorfos de 0 a 1 por campo de alto poder, ¿no? Usualmente sabemos que son muy compactos, esto vamos a encontrarlo con el pH 5.6, pero cuando es por debajo de 6 vamos a encontrar esta forma, ¿no?, una forma esquilosa, como si fuese una manzana esquilosa. Podrían haber también los famosos eritrocitos fantasma, son el gráfico que se encuentra en la parte inferior, ¿no?, y esto por el pH se encuentra por encima de 6. ¿En qué situaciones podemos encontrar eritrocitos en la orina? En verdad en muchas, ¿no?, tanto en patologías de la parte renal y de las vías urinarias, ¿no?, cualquiera de ellas, ¿okay? Y bueno, nos podría indicar muchas cosas en realidad, quizás la presencia de tumores renales, tumores en las vías urinarias, la presencia de cálculos también, porque el cálculo puede generar pues un daño a nivel epitelial, y obviamente por allí lesionar pues un pequeño vaso, ¿no?, y generar pues hematuria, infecciones de trato urinario, traumas, entre otras. La lista es bastante grande. Siguiente. Aquí tenemos diferentes formas de eritrocitos que pueden visualizar pues los señores de laboratorio, y a nosotros nos informan cómo, por ejemplo, en la parte superior van a ser los eritrocitos en forma de disco bicóncavo, van a ser normales, veamos cómo se observa en la microscopía. En la parte inferior van a ser los eritrocitos fantasmas, que ya hablamos que van con la variación del pH mencionado, y en la parte inferior vamos a ver pues aquellos eritrocitos que son de la forma de manzanas espinosas. Observen la diferencia, normal, los fantasmas y esta última forma. Siguiente. También existen lo que son los eritrocitos dismórficos, ¿no?, aquellos que tienen una morfología pues alterada. Pero nos interesa además porque en algunos casos podrían hacernos sospechar o tener la alta sospecha de que la hematuria pueda ser de origen pues denominada. ¿Cómo así? En
En el caso de la hematuria no glomerular, hasta el 20% de los eritrocitos podrían ser de características dimórficas. ¿Okay? Entonces, si yo tengo menos del 20% de eritrocitos dimórficos en el examen completo de orina, específicamente en la microscopía, entonces podría pensar de que la enfermedad no renal probablemente sea fuera del riñón. ¿Okay? Si yo tengo eritrocitos dimórficos entre 20 y 70, podría sospechar de una enfermedad renal, ¿no? Y si es más del 70% de eritrocitos dimórficos, la sospecha es sumamente alta. ¿Okay? Entonces, la presencia de esto, ¿qué nos indicaría? Pues probablemente que es una enfermedad renal siempre y cuando pues, el porcentaje sea pues, bastante menor. ¿Okay? Y vemos ahí los grafiquitos, el gráfico y cómo se ve pues, en la parte de microscopio. Vamos a ver que dimórficos no quiere decir que tomen solamente una forma diferente, en realidad pueden haber pues diferentes formas, ¿no? de dimórfico. Y es más, hay algunas que se pueden confundir. Entonces aquí sí necesitamos pues específicamente el ojo entrenado del personal de laboratorio. Otras formas de eritrocitos dimórficos son los acantocitos. Los valores normales menos del 5%, ¿no? Y si es que encuentro yo presentes estos, ¿no? Y sean 5% más, podría pensar pues sospechar de una glomerulonefritis, o sea, específicamente de un daño renal y específicamente de europeo. ¿Sí? Y ven ahí una forma de acantocitos. ¿Sí? Los leucocitos también pueden ser normales, ¿no? de 1 a 4 por campo de alto poder. Debemos recordar algunos términos de anormalidades, como por ejemplo la leucociuria, cuando hay un incremento de estos leucocitos en la muestra de orina, uria, cuando hay un incremento masivo, pero también hay cambios macroscópicos en orina, que puede ser blanca, turbia, ¿no? viscoso, ¿okay? que creo que deben haber visto muchas muestras de orina, o lo otro es a veces en pacientes que usan sondas que están con catéteres urinarios y ven la orina pública. Entonces, probablemente, si miramos nosotros al laboratorio, vamos a encontrar un incremento masivo de leucocitos. Y no solamente pues, en el microscopio, sino podemos quizás sospecharlo desde la macroscopía. ¿Y qué nos implicaría? Que existe probablemente un proceso inflamatorio en el sistema urinario o una enfermedad renal inflamatoria. Vemos allí cómo se ve el microscopio y el gráfico. Siguiente. Hay otro tipo de leucocitos que son los histocitos. Estos, el hecho de encontrarlos va a ser patológico como tal, y si está presente nos indicaría dos procesos inflamatorios. O sea, la presencia de histocitos en una muestra de examen completo de orina desde ya es patológico. Siguiente. Otras células epiteliales, que es normal encontrarlas, de 0 a 15 por campo de alto poder. Esta va a tener origen en el tracto urinario inferior y también del área genital externa. Podríamos encontrarlo más frecuentemente en mujeres debido a la cantidad de secreción vaginal. Entonces vean las características de estas células epiteliales escamosas. Siguiente. Otras células epiteliales de transición o células epiteliales de 0 a 1 por campo de alto poder. El origen es el sistema del tracto urinario, pelvis renal, uretra, vejiga y uretra. ¿En qué caso podríamos encontrarlas por encima del color normal, de los inflamatorios de vías urinarias, ¿no? Y podríamos pensar, ¿no? en ampliar los estudios, ¿no? Inclusive con pruebas citológicas en algunos casos. Siguiente. Estas células, en verdad, si las encontramos desde ya, vamos a ser patológicas. Son las células epiteliales. ¿Qué quiere decir? Yo tengo el epitelio que recubre las vías urinarias, ¿no? Entonces, estas células solamente se van a encontrar en la profundidad. Y para que esas se encuentren en el examen de orina, quiere decir que las capas superficiales van a estar dañadas. Entonces, desde ya que estén, es patológico. Claro, no debería haber ninguna célula epitelial profunda en un examen de seguimiento de orina. ¿Qué nos indicaría? Que es un endotelio, infección crónica del tracto urinario, siguiente. Otras células epiteliales renales o tumorales. En verdad, no deberían haber en un examen completo de orina. Células epiteliales renales o tumorales, ya que nos indica que la lesión probablemente sea del riñón, ya sea de la parte tubular, ¿no? Tóxico, o compromiso tóxico, o rechazo de trasplante.
¿no? Ahora en el hospital se están haciendo pues trasplantes, ¿no? No es frecuentemente, pero hay temporadas en las que hacen y bloquean cierta área biológica. Si por ahí hay un paciente trasplantado, estaría pues interesante visitarlo y ver si hay alguna alteración, ¿no? En la parte clínica, así como laboratorial. Siguiente. Otras células epiteliales, bueno, podrían haber también cuerpos grasos ovalados, ¿no? Que lo normal es que no existan. Que si existen, estamos en lo patológico, ¿no? Algo que probablemente van a ver ustedes en su práctica, ¿no? Su teoría sí, y podría ser la presencia pues, de un síndrome nefrótico. Ustedes ya saben la presencia del síndrome. El síndrome nefrótico se caracteriza por una pérdida masiva, ¿no? De proteínas por la orina, pero eso asociado a un componente clínico. Solamente tener proteinuria masiva no es sinónimo de síndrome nefrótico. Eso que quede claro, ¿okay? Porque pueden haber otras causas de proteinuria masiva y solamente eso sin ser síndrome nefrótico. ¿Okay? Entonces, esto podemos encontrar. Siguiente. Otras células señuelo, también que no es normal encontrarlas, sino pueden indicar pues, daño de tejido renal o de epitelio, la apéndice, el uréter, y podrían estar asociadas a funciones virales como los coronavirus. Usualmente pacientes que tienen inmunosupresión, como por ejemplo el trasplante renal, ¿no? Estos pacientes lo trasplantan y aparte de eso reciben terapia inmunosupresora para reducir el riesgo de rechazo. Siguiente. Los famosos cilindros, los cilindros mialinos, ¿no? Que si los encontramos podrían haber, ¿no? Algunos aislados. Usualmente no revelan algo patológico, ¿no? Necesariamente, ¿no? Podríamos a veces considerarlos ciertamente que están allí sin necesidad de revelar un cuadro patológico. Podrían estar a veces en algunos pacientes con fiebre o a veces con presencia de esfuerzo, ¿no? Sí. Siguiente. Los cilindros granulares, sí. Las que estén presentes ya me hace pensar pues, en algo normal. Anormal como por ejemplo alguna enfermedad propia del riñón, probablemente, o una enfermedad renal generalizada, ¿no? O sea, una cosa son cilindros granulares y otra cosa son cilindros hialinos, o sea, no se confundan, ¿no? Por si acaso, siguiente, ya pasamos. Otros tipos de cilindros son los cilindros serios. Estos sí son patológicos, ¿no? Aquí nos hace pensar rápidamente pues, en síndrome nefrótico muchas veces. En general, una enfermedad renal. Siguiente. Cilindros epiteliales renales, también no es normal encontrarlos, podríamos encontrarlos en insuficiencia renal aguda o un daño celular de estos pacientes. Siguiente. Cilindros eritrocitales, y esto sí llama nuestra atención, ¿no? Probablemente no lo vean muy frecuentemente, pero cuando lo vean se acordarán de que tenemos la principal sospecha pues, es el nefritis. También una nefritis superficial, cuando empieza en la cabeza pues es una hematuria netamente glomerular, ¿no? Y algunos dicen pues que esto es cuasi patognomónico de daño glomerular y específicamente de una glomerulonefritis, ¿no? Entonces el hecho de que lo encontremos pues, sí o sí tiene que llevar nuestra principal sospecha pues a eso. Siguiente. Los cilindros depositarios nos hacen pensar en procesos inflamatorios de la materna, como por ejemplo nefritis. Siguiente. Un proceso inflamatorio que podría ser infeccioso no de vías urinarias altas, ¿no? Otros cilindros grasos o lipídicos, o cuerpos grasos ovalados, ¿no? Nos hacen pensar en síndrome nefrótico. Cilindros de hemoglobina, también podrían haber, pero eso es patológico, que deberíamos pensar pues, en el primer caso, hemólisis, y en el segundo caso, lesión muscular grave, ¿no? Siguiente. Cilindros de bacterias, también patológico, definitivamente nos hace pensar en algo infeccioso. Siguiente. Pielonefritis. Y también podrían haber otros microorganismos, ¿no? A nivel del examen completo de orina, como bacterias, pseudomonas, organismos de schistosoma, de Heterobium, levaduras. En todos los casos, excepto en el primero, serían muy patológicos, ¿no? ¿Quiere decir que podrían haber bacterias en el examen de orina? Sí. ¿Que podrían ser por contaminación? Sí. El hecho de que yo presente bacterias en un examen completo de orina no es sinónimo de infección urinaria. ¿Bien? Así es. Porque para que haya infección urinaria no solamente es necesario pues, que el examen de orina tenga leucocitos o quizás tenga bacterias, sino que es la clínica que puede tener el paciente. Existe el término también de bacteriuria
bacteria asintomática, ¿no? La bacteria puede estar sin necesidad pues, de generar un proceso infeccioso. Sé que tenga bastante cuidado. Siguiente. Y bueno, miren los esquemas, ¿no? Cómo se visualizan a nivel de la microscopía, ¿no? Tanto las bacterias, los huevos de Heteromus, ¿no? Los huevos de Trisoma, cómo se observan pues, la parte de los pilomonas, las cifras, y bueno, y aquí las células que están quemando, ¿no? Siguiente. Podrían haber también cristales, pero lo normal es no encontrarlos. En el caso de una leucina, tirosina, colesterol, deberíamos encontrarlos. Y las otras situaciones sí podrían presentarlos. Siguiente. Igual, ¿no? Veamos ahí el gráfico y cómo es que se visualizan a nivel de la microscopía. Siguiente. Otras alteraciones, ¿no? En relación a los cristales. Siguiente. Y otros componentes que también podrían haber partículas lipídicas, espermatozoides, siguiente. Artefactos, también muchos, ya sea por contaminación, otro motivo, siguiente. Y bueno, pasamos a los exámenes radiológicos. En verdad van a ser muchos los exámenes radiológicos que se podrían hacer para valorar lo que es la función renal. El más simple, pues una radiografía pues, de abdomen, ¿no? Que permita pues, ver ciertas características del riñón, ¿no? Podría ser útil para valorar la presencia o no de cálculos, por ejemplo, un programa de una pilografía descendente, pilografía retrógrada, pilografía ascendente, un estudio de herejía con cistografía, ecografía, para valorar cómo está la parte renal y de vías urinarias, dado que la parte del uréter difícilmente se va a ver con una ecografía, la pelvis renal sí, pero la parte que continúa de ello no se va a poder ver. Doppler color, tomografía, resonancia, angiografía y otros. Siguiente. En el caso de la radiografía de abdomen simple, vemos nosotros que es una prueba bastante básica, ¿no? Y a veces hay algunas patologías que podrían verse, ¿no? Bueno, lo que necesitamos es que el paciente pues, ciertamente esté preparado, ¿no? Que quizás haya usado pues, la presencia de enemas, ¿no? O catárticos que permitan quizás limpiar un poco las asas para que veamos la célula renal. Entonces, allí señala más o menos cuál podría ser el desemboco renal. Por este lado, podría haber más o menos lo que vean que el lado derecho se encuentra en el sentido de la persona izquierdo y en la parte media la persona tiene un poco de psoas, ¿no? Los aquí corresponden pues, a la parte del hígado, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos ver? Por ello, pues, una hepatitis o masas renales, quizás, pero no verlo de manera detallada, ¿no? Quizás ver algún defecto, ya sea por incremento de volumen, de formidad, ¿no? O incremento de tamaño que nos hagan sospechar pues, de esta condición, ¿no? Definitivamente no es un diagnóstico, es una prueba que no es un diagnóstico definitivo, pero sí nos hace sospechar. También podríamos sospechar de una esclerosis renal si encontramos asimetría de quizás el tamaño de un riñón mucho más pequeño que el otro. Antiguamente, donde no, tiempos donde no existían tantos estudios de imágenes, por ejemplo, entonces lo que se hacía era darle bastante valor a esto, ¿no? O sea, el pequeño defecto que se puede encontrar debería generar una alta sospecha de muchas cosas, ¿no? Y justamente quien se dedicaba a eso era el doctor Pinedo, ¿no? Que es el doctor de radiología que pues, estuvo un montón de tiempo, ¿no? De verdad era bastante reconocido porque tenía una lectura bastante muy buena y exquisita reconocida, ¿no? La parte de los estudios radiológicos no solamente simples, sino también contrastados, ¿no? O sea, validados, etc. Actualmente ya no se usa mucho tanto de la rutina y hacemos uso quizás de la ecografía, ¿no? Que es un estudio un poco más sencillo, también operador dependiente, pero quizás no nos brinda mayor información. Y lo otro que es móvil, ¿no? Se podría hacer ecografía en el estado de la cama del paciente. A diferencia de esto, tendríamos que trasladar al paciente. Si el paciente está inestable, entonces es más fácil traer el estudio a la cama del paciente. Entonces, por eso es que en realidad las radiografías simples de abdomen se usan en ciertas condiciones, ¿no? No bajo
esta sospecha, pero no es que se use de manera proporcional, ¿no? Podrían verse radiopacidades, quizás de algunos milímetros o varios, podrían indicarnos la presencia de cálculos, ¿no? Y quizás no solamente pues, cálculos pequeños, sino también grandes, ¿no? Como por ejemplo los famosos cálculos cloraquiformes, ¿no? Que podrían darse pues, eventualmente, ¿no? Que podrían efectivamente ser detectados por este estudio, ¿no? Si encontramos pues compromiso renal, quizás sean estos regiones pequeños, ¿no? Como empezamos a pensar en la propia renal como la de progresión. Siguiente. Otra prueba es una prueba radiográfica, la cabeza contraste, en este caso es una radiografía pues, descendente, ¿no? Aquí el contraste se detecta de manera pues, endovenosa y el contraste va a pasar pues, de la parte renal hacia la parte distal, hacia la parte inferior. Y lo que va a permitir es graficar pues, las estructuras, ¿no? Los efectos se podrían haber. Podrían valorar pues, el riñón, la corteza, si tuviese dilatación general, quizás ir sospechando la causa. Por ahí indirectamente se pueden ver quistes o masas renales. Sí podrían darnos la sospecha de cirrosis renal, también se encuentra simetría, y podríamos ver inclusive signos indirectos de trombosis renal en estas pacientes, ¿no? Entre otros hallazgos. Siguiente. La ecografía, como les dije, es un estudio que se usa bastante y muchas veces a pie de cama, ¿no? Permite realizar varias mediciones, como por ejemplo tamaño, ver las características de la corteza, ¿no? Ver si hay dilatación a nivel piélica, ¿no? O piélica o uretral, que sea superior totalmente, la presencia o no de quistes, ¿no? A nivel de quistes podría inclusive describir, ¿no? De manera clara, ¿no? Si es un quiste complicado, no complicado, su división, etc. También podrían verse algunas veces las masas renales, si existe simetría de verse que sangre estenosa, podría ayudarte quizás a visualizar una trombosis renal, pero para eso mejor es un estudio renal, ¿no? Y bueno, si encontramos metástasis también podrían estas ser visibles, porque estas son mayores a 5 milímetros. Si en caso el riñón tenga un daño crónico, probablemente sean descritas como fibrosis lipidogénica, ¿no? Y bueno, aquí vemos el corte, es un corte sagital, ¿no? Perdón, longitudinal, donde vemos en la parte de la derecha, que corresponde a la parte superior, la parte hepática, ¿no? Y se compara, ¿no? Con el riñón que se encuentra en el centro. Siguiente. Otra imagen, ¿no? Comparar las estructuras, ¿no? La presencia del hígado, la presencia del riñón, la parte de la corteza, las pirámides, el seno renal, etc. Siguiente. La tomografía es otro estudio bastante usado. Usamos lo que es la tomografía en forma de Botén, es un estudio contrastado. También puede ser sin contraste. Cuando es sin contraste puede ayudar a visualizar cálculos, ¿no? No solamente en la parte del riñón, sino también en toda la vía urinaria, los uréteres, así como vejiga, ¿no? Sin contraste, y la contrastada pues le da más detalle para las cosas, ¿no? Quizás para ver el renal, para permitir ver masas renales con más renales, de peso que sean de cirrosis renal, igual podría haber asimetrías, podría visualizarse tranquilamente pues una trombosis renal, ¿no? Una renal, y bueno, si queremos nosotros ver cálculos, están de acuerdo pues es sin contraste. Siguiente. Tenemos una tomografía, en este caso no sé si corresponde pues al número B, pero es un corte axial. Vemos aquí los riñones, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Esta de aquí es sin contraste, tenemos que no hay vasos conectados, y el lado izquierdo, bueno, el lado derecho tenemos la presencia de contraste, ¿no? A nivel pues, de la piel mexicana. Siguiente. Aquí vemos otro corte, en este caso vemos cortes coronales, ¿no? Igual que es una tomografía pues, contrastada, ¿no? Y en el lado derecho vemos una reconstrucción, ¿no? De todas las estructuras. Siguiente. Otras imágenes, aquí sí ya vemos ciertas anormalidades a nivel renal. Siguiente. También se puede realizar una tomografía,
valorar lo que es trombosis pulmonar. Angiografías. Este estudio de angiografía es un estudio que lo hace radiología intervencionista, es un estudio percutáneo, usualmente se hace por la vía femoral, ¿no? Arteria femoral, ingresas con una guía, ¿sí? Ubicas la guía en el lugar, y luego ingresas con el paciente de esta zona y disparas la situación contraria, lo cual permite un vivo, ¿no? En ese momento poder ver las características de los vasos renales, ¿no? Y es importante, ¿no? Para ver si hay estenosis proximales o si hay estenosis distales. Esa es la utilidad de la angiografía. Y es un estudio también contrastado, ¿no? El estudio de radiosópicos es algo sumamente más completo, que en verdad no lo solemos usar, es un usar en algunos casos, por ejemplo, yo luego lo podría usar. Se puede usar en casos de hipertensión vascular o renal vascular, porque prediría después de la cirugía, ¿no? Justamente ellos lo necesitan para valorar su respuesta quirúrgica. Y la biopsia renal, ¿no? En realidad es de todos los estudios que hemos mencionado, este es el estudio más invasivo y de mayor riesgo, ¿no? Porque es un estudio que requiere pues, tomar una muestra pues, del riñón, ¿no? Y a veces esta puede ser percutánea, ¿no? O a veces puede ser pues, en sala de operaciones. En sala de operaciones se hace nefrólogo y percutánea la hace nefrólogo, ¿no? Cuando es percutánea, a veces se guían de ecografía o a veces usan el maltrato de una radiografía para ver específicamente dónde van a pulsar, usualmente lo que usan es el riñón izquierdo, ¿okay? Y hacen la parte del polo inferior, ¿no? Hay ciertas indicaciones para que veas biopsia renal y también hay ciertas contraindicaciones, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, si yo tengo ya una enfermedad renal crónica, ¿no? Y los riñones están bastante pequeños y la corteza es demasiado pequeña, en verdad probablemente no tenga mucho sentido biopsiar, ¿no? Porque el riñón ya se encuentra sumamente dañado y quizás con gran tejido fibrótico, que por más que yo intente tomar la muestra, uno que va a ser difícil porque el riñón es pequeño, y lo otro es que esa muestra pues no va a ayudar. Entonces la pregunta es, ¿para qué someterle un procedimiento invasivo a un paciente solamente con una muestra pues que no me va a ayudar tanto, ¿no? Que lo más probable es que no te ayude, ¿no? Y eso no modifique pues la conducta del paciente y tampoco podríamos quizás esperar una mejora después de un tratamiento X, entonces no tendría sentido, ¿no? Más es el riesgo, ¿no? El riesgo pues de que pueda haber quizás la formación de un hematoma del paciente, ¿no? Y más aún si el paciente ya tiene algún daño de la función renal, entonces existe algún grado de uremia, el riesgo de sangrado quizás es mayor, ¿no? Entonces creo que más es el riesgo que el beneficio, entonces hay que saber tomar la decisión. Entonces hay ciertas indicaciones, ¿no? La biopsia renal y contraindicaciones. En el caso de las indicaciones, por ejemplo, tenemos el síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la causa más frecuente de síndrome nefrótico en personas adultas es la diabetes, ¿no? Pero no es la única causa. Existen otras causas que también pueden llevar al paciente a síndrome nefrótico. Entonces, si nosotros no hemos logrado determinar la causa del síndrome nefrótico, ¿no? Pensamos que es diferente de diabetes, quizás en esa búsqueda podríamos llegar pues, a biopsia renal para ver cuál es la causa de ese síndrome nefrótico y podamos brindarle una terapia dirigida a eso, ¿no? Tratando de buscar pues, la etiología. Podrían haber también otras enfermedades sistémicas que vayan con proteinúria y falla renal, como por ejemplo amiloidosis, mieloma múltiple, sarcoidosis, entre otras, ¿no? Podrían también haber enfermedades autoinmunes, que es lo más frecuente, creo que están mencionados aquí, porque podrían haber enfermedades que vayan con disputa renal aguda, que uno hace estudios de laboratorio, ¿no? Sangre, orina, marcadores, y al final no encontramos la causa, ¿no? Entonces en esos casos también podríamos intentar ver el tema de la biopsia y aquellos que van a necesitar pues trasplante, ¿no? Hay ciertas contraindicaciones, quizás que el paciente tenga, que los riñones tengan múltiples crisis, sobre todo el carácter iniciado, que exista solamente un riñón, porque si es que se complica, perdemos el riñón. Y en verdad el riesgo de complicaciones es bastante bajo, pero existe.
Imagínate que tengas un riñón y lamentablemente te complicaste. Ya fuiste, porque vas a terminar en diálisis, ¿verdad? Y todas las complicaciones que eso lleva, ¿no? Entonces siempre se valora eso. Un riñón único, pues lo más probable es que no. Se contraindique pues la biopsia, ¿no? Si tienes una pielonefritis aguda, no, porque probablemente pues vas a tratar pues la pielonefritis, ¿no? Tratar con otros métodos de identificar cuál es la causa de ese proceso pues inflamatorio, infeccioso, y vas a tratar, ¿no? Y debería haber pues una mejora clínica. Entonces no tiene sentido pues de quizás biopsiar, ¿no? Se puede llegar al diagnóstico de otras formas y también a un tratamiento. Si tengo presiones arteriales que se encuentran no controladas, también tengo diátesis sangrado, ¿no? También, ¿no? Si el paciente se encuentra en uremia, ¿no? O sea, valores de urea por encima de 200, 250, deberíamos controlar eso para recién quizás someterlo, pues, si se lo requiere, a la biopsia renal, ¿no? En esos casos lo que hacen es, si el paciente cursa con una enfermedad renal aguda, con una insuficiencia renal aguda, los valores de urea están muy altos, lo que hacen es dializar al paciente, bajan los niveles de creatinina y recién pues proceden a la biopsia. Esa sería la alternativa. Lo otro es que el paciente no colabora. Eso es importantísimo, ¿no? Imagínate que están haciendo la biopsia y tú te mueves. Primero que van a pulsar una vez y no van a pulsar el riñón. Segundo, van a intentar pulsar otra vez. Si te mueves, traspasa. Yo les digo que ya pasaba. Hay pacientes que a veces terminan en nefrectomía. Hace poco terminó una paciente pues en nefrectomía. Entonces, y exige, o sea, no es que suceda así, ¿no? Sucede después de varios años, pero sucede, ¿no? Así es que hay que tener pues bastante cuidado. El paciente tiene que colaborar. Si no va a colaborar, mejor es que no lo biopsies y quizás lo hagan con sedación o lo hagan sin sala de operaciones, ¿no? Tengan otras alternativas. Lo otro es la obesidad, es una complicación relativa, ¿no? Porque a veces no permite pues llegar adecuadamente pues a la muestra, ¿no? Por más que quisieras a veces, ¿no? No te permite. ¿Okay? En verdad estas solamente son algunas indicaciones y contraindicaciones, no son todas, ¿no? Aquí en el hospital vemos que se realizan biopsias, por ejemplo, bastante frecuentemente en pacientes con lupus, ¿no? Si ustedes visitan la sala de mujeres van a encontrar gran cantidad de pacientes, ¿no? Con lupus, ingresan con nefropatía o nefritis lúpica, ¿no? Esos pacientes muchas veces son sometidos a biopsia y en estos casos nos sirve uno para confirmar el diagnóstico de que sea pues, una nefritis lúpica y lo otro es para ver en qué estadio estamos y de acuerdo a eso ver qué tipo de tratamiento podría recibir pues, el paciente, ¿no? Entonces, que uno está acá, ¿no? Es lo que me llama la atención. La otra situación quizás que también veamos son vasculitis, ¿no? Vasculitis ya sea renales o sean sistémicas con compromiso renal, también se les hace la biopsia renal también en estos pacientes, ¿no? Creo que, o pensar en glomerulopatía primaria también, ¿no? Podríamos tener a veces síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, y la sospecha es una glomerulopatía primaria ya descartadas de otras causas, y para tratar de ver qué glomerulopatía primaria es y brindarle pues un tratamiento dirigido, se hacen por biopsias renales, ¿no? A veces cambios mínimos o cambios alimentaria, ¿no? Membranosa, etc. O a veces en algunas situaciones también rápidamente progresivas, ¿no? Entre otras, también podría ser. Entonces, es una prueba, como digo, invasiva, que hay que tomar la decisión pues, tomando en cuenta riesgo-beneficio y ver qué tanto pues, el paciente se va a beneficiar finalmente de esa prueba, ¿no? O a veces el paciente ya está recibiendo un tratamiento también para seguimiento, ¿no? Si es que hay alguna duda diagnóstica o falta de respuesta, se podría considerar también pues, una biopsia renal. Y bueno, eso era todo lo que tenía que comentarles en relación a esta clase teórica. Igual creo que todos deben repasar un poco más acerca de los temas, acerca de sus pacientes. Este espacio queda bastante corto, ¿no? Así que hay que compromiso. Lo otro es que he compartido las lecturas, son dos lecturas, lo deben haber realizado, pero no se trata pues de semiología, ¿no? Porque a veces en semiología pues nos quedamos un poco cortos y no es la semiología tan amplia como si nos gustaría encontrar quizás en los pacientes cardíacos o en los pacientes respiratorios, ¿no? De escuchar el SOP, de escuchar pues
las vibraciones vocales, perdón, palpar, ¿no? Las vibraciones vocales, sentir, etc. Entonces, en verdad, en la parte de semiología neurológica nos quedamos bastante cortos en cuanto a clínica, así es que la literatura que les he compartido es un libro del Rodrigo Nefritis, son los capítulos iniciales nada más, para que tengan pues, una idea general, ¿no? De cómo abordar o cómo enfocar cada uno de estos problemas, ¿ya?